Muy buenos días, mi nombre es John Velázquez Ruiz, soy médico residente de segundo año de la especialidad de Medicina Legal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el día de hoy vamos a tocar el tema de deformación de rostro, ¿no? Bueno, um, nosotros, la mayoría que ha pasado por un servicio de emergencia hemos visto los múltiples casos de trauma facial o bueno, deformación de rostro que podamos haber, ¿no? Por producto de un proceso de tránsito, producto de una pelea, una riña, inclusive por agresiones eh, propios de los integrantes miembros de una familia, ¿no? Y bueno, entonces no es ajeno o este tema a nosotros que somos personal de salud, ¿no? Pero vamos a ir diferenciando algunos términos en cuanto a lo que la guía de formación de rostros nos refiere, ¿no? Entre esto, lo más resaltante es la diferencia entre deformación y desfiguración, ¿no? Ya que muchas de las personas pueden mencionar, mira, le desfiguró la cara, ¿no? Pero la desfiguración de rostro en sí es un término muy subjetivo, no es tan objetivo. Nosotros más nos vamos a guiar para el término de deformación de rostro, ya que es algo que, como le estaba mencionando, es objetivo y puede compararse, puede medirse y es, digamos que puede evaluarse de una mejor manera, ¿no? Eh, entonces, el trauma facial en sí puede ser producido por un suceso traumático, un suceso violento, como puede ser proceso o de una enfermedad, ¿no? Como por ejemplo la psoriasis, lepra, entre otros, ¿no? Y mucormicosis, por dar un ejemplo. Dentro de estos, o esta desfiguración de rostros, o muchas de las veces pueden ser por un simple arañazo y bueno, en menos de 90 días el arañazo va a desaparecer, pero hay personas que tienden a ser queloides, ¿no? Entonces depende de la inmunidad de cada persona, va a depender del catabolismo y el anabolismo de cada persona para ver si es que se va a presentar una desfiguración, ¿no? Y, y dentro de la epidemiología vamos a tener lo más frecuente en deformación de rostro son los accidentes de tránsito, los producidos por traumatismos por proyectil de arma de fuego, en artes marciales y en deportes extremos, ¿no? Entonces, muchas de las personas pensarán en que, bueno, sí, si le ha desfigurado, le ha deformado el rostro, se tendría que evaluar inmediatamente, ¿no? Sí y no. O sí, en el sentido de que sí, necesitan evaluación por medicina legal para ver cómo comenzó el proceso, ¿no? Y probablemente, según la lesión que tenga, le den una evaluación, pero o la deformación de rostro es otro acápite, es otro proceso que por lo general tiene un tiempo, ¿no? Este tiempo debe de transcurrir por lo menos unos 90 días. ¿Para qué? Para poder ver si es que realmente le ha dejado una desfiguración, ¿no? Tiene que estar, tiene que ser solicitado por una autoridad competente, ¿no? O sea, tiene que haber una denuncia de por medio. Eh, en, si se realizó algún procedimiento médico, porque por ahora digamos que tiene un colgajo en la cara, entonces lo ideal es que primero reciba la atención médica, primero reciba la atención con el cirujano plástico, con el traumatólogo, o que solucionen el colgajo que tenga y luego posteriormente venga hacia uno para que puedan, digamos que, darle una evaluación primaria y si es que hay la denuncia correspondiente posterior a los 90 días se da lo que es la evaluación de deformación de rostro, ¿no? Eso se debe de hacer una evaluación bajo luz natural y a una distancia interpersonal. La distancia interpersonal es 45 centímetros de distancia, ¿no? Así como hay distancia social, que es 1,20 m, la distancia interpersonal es de 45 centímetros. ¿Y qué
quiere decir 45 centímetros? Que por lo general una persona cuando entabla una conversación con otra va a estar a una distancia de 45 centímetros. Entonces, si es que la deformación de rostro se ve a esa distancia, entonces cualquier persona lo va a notar y ya va a generar un complejo en la persona que ha sufrido la deformación. Por eso es que la evaluación se hace a 45 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos que tener en consideración? Las excepciones. Hay excepciones para no esperar esos 45 días, ¿no? Y es porque ya no va a haber una marcha hacia atrás, ¿no? Mientras que un arañazo en 45 días, pero en 90 días puede ser que desaparezca y no haya absolutamente nada y no se vea ni a 20 centímetros. Va a haber en casos en los cuales eh, por más que pasen 90 días, por más que pasen eh, un año, 5 años, igual no vas a poder, digamos que, deshacerse de ese proceso, ¿no? Que en los casos de una amputación traumática, ¿no? Por ejemplo, nadie le va a volver a ese hombre, a esa chica, no le va a volver a crecer la oreja, no le va a volver a crecer un dedo, no le va a volver a crecer una pieza dentaria. Entonces, la evaluación en ese caso, si uno puede dar una evaluación de deformación de rostro, si es que hay la denuncia, en esos casos al instante, por decirlo así, ¿no? Pero si es que son arañazos y es una herida y demás, sí tendríamos que esperar los 90 días para ver cómo cicatriza y cómo se ve a la distancia interpersonal, ¿no? Bueno, dentro del tramo facial nosotros eh, tenemos que tener en consideración que la primera evaluación que fue, digamos que en el día cero que pasó o los hechos, también deberías ser evaluado por el mismo personal de medicina legal que va a manifestarse en cuanto a la deformación de rostro, ¿no? Y tiene que y si por A o B no lo puede hacer este mismo personal, por lo menos tiene que ser el mismo personal que trabaja en la misma unidad médico-legal, ¿no? Y se va a tener que basar en certificados médico-legales antiguos, la primera evaluación, en fotografías que probablemente se hayan tomado en la perinaciación, informes médicos, ¿no? Y de no existir estas fotografías, informes médicos, hay dos posibilidades, ¿no? O se pronuncia o no se pronuncia. Si se pronuncia, digamos que deformación de rostro, va a ser bajo sus criterios, pero si no puede pronunciarse, bueno, pues por lo menos va a poder quizás determinar el agente causal, si es que hay alguna causalidad o si es que va a haber una incapacidad médico legal por ello, ¿no? Pero bajo ninguna circunstancias la deformación de rostro se va a dar en base a fotos y a videos, ¿no? Nadie, ningún médico legista, digamos que va a poder pronunciarse eh, por una foto de una persona que vive en Andahuaylas y el médico legista está acá, pues no siempre tiene que evaluar a la persona en vivo y en directo, ¿no? Por decirlo así. Dentro de la evaluación, aparte se tiene que hacer una anamnesis, tiene que haber una entrevista de por medio y ya en el examen físico, digamos que hay dos etapas, ¿no? El, la evaluación en reposo y la evaluación dinámica, ¿no? Cuando digamos que ya le dices al evaluado, tiene que hacer ciertas maniobras para ver si es que hay una limitación para los movimientos, la gesticulación y demás. Entonces, al momento de la evaluación tenemos que ver cinco acápites, ¿no? La ubicación topográfica, las medidas de la lesión, la morfología, el color y el sentido en relación a los planos, ¿no? En este caso, por ejemplo, este joven ha sufrido cortaduras de botellas. En una primera instancia se ve la atención sanitaria con puntos de sutura en toda la región malar y la región preauricular izquierda, ¿no? Y pasados los 90 días
vemos cómo se ha dejado crecer la barbilla para poder, digamos que disimular ciertas cicatrices, ¿no? Pero esto sí es una deformación de rostro por las cicatrices keloides que ha dejado, ¿no? Y la evaluación dinámica, ya digamos que, como su propio nombre lo dice, tenemos que pedir al evaluado que arrugue la frente, que cierre los párpados, que muestre los dientes, que silbe, que haga digamos que el gesto de succión y demás para ver si es que hay alguna alteración, como en el caso de el hombre de acá de la parte inferior derecha, ¿no? Que vemos una parálisis, ¿no? Una parálisis facial. Dentro del diagnóstico tenemos que tener en consideración si es que visualizamos la cicatriz, si es que hay permanencia por los 90 días, ver si es que hay una alteración en la simetría, una alteración en la armonía y una alteración en la mímica, ¿no? Esos son los 5 criterios que uno tiene que, tiene que evaluar, y por eso la deformación de rostro se vuelve objetivo, porque hay otro médico legista, digamos que de Cusco o de Arequipa, Trujillo, que lo va a ver y va a tener que tener estos 5 criterios y va a tener que pronunciarse con respecto a estos 5 criterios, ¿no? Entonces, por esto ya se vuelve objetivo, se vuelve una ciencia la deformación de rostro. Entonces, si bien es cierto, la deformación de rostro uno lo evalúa, pero hay que siempre buscarlo, ¿no? Siempre buscarlo, y si es que te llega a una emergencia, si te llega alguien que probablemente haya sufrido algún proceso traumático a nivel facial, a nivel de rostro, no está de más pedir estos estudios de imágenes, ¿no? La ciencia de Waters, que nos ayuda a ver bien la pirámide nasal, ver si es que hay fracturas de los huesos propios de la nariz, la de Town, que vamos a ver la región condilia para ver si es que hay una luxación, una subluxación, o, ¿no? Al igual que el piso de la órbita, ¿no? La de Hirsch para ver los arcos cigomáticos, muchas de las veces quizás no hay una una visión adecuada a la ectoscopía, pero bueno, los estudios de imágenes nos van a ayudar bastante en ello, ¿no? Radiografía posterior anterior para ver el contorno de la mandíbula, región frontal y la supraorbitaria. El- la radiografía de mandíbula, útil para ver el cuerpo de la mandíbula, la sínfisis, los cóndilos y los apófisis coronarios mandibular, ¿no? Viendo dependiendo de qué es lo que estemos sospechando, tendríamos que mandar esos exámenes, ¿no? Igual en fracturas propias de la nariz. Este estudio de la derecha no es em, no es una radiografía, sino es una tomografía, ¿no? O que también se puede pedir, pero puede, si por A o B lo encuentran en sus estudios, los radiólogos que nos están viendo, entonces también tendrían que instar quizá e indagar si es que hay quizás algún hecho delictivo, ¿no? En la izquierda vamos a ver la anatomía normal de la región de los conductos nasofrontales, mientras que en el lado de la derecha prácticamente vemos esta región de los conductos nasofrontales, todo alterado, ¿no? Vemos prácticamente la luz de la región etmoidal, todos colapsados. Fracturas de los huesos lacrimales, fracturas desplazadas de la región del hueso malar, va a provocar en algunos de los casos un enoftalmo, ¿no? Entonces vamos a ver protuido muchas de las veces y va a haber una fractura a nivel del hueso malar, ¿no? Igual, fracturas del suelo de la órbita izquierda va a producir un desplazamiento del recto interno, y se puede apreciar en imágenes como la tomografía, ¿no? Bueno, en casos ya más abruptos, am, más evidentes, la fractura del Lefort, en el cual digamos que se va a ver bastante claro, al menos en los estudios radiográficos y tomográficos, pero igual si hay alguna sospecha de un Lefort 1, que vendría a ser la que más se puede pasar desapercibida, habría que mandar a un estudio de imágenes, ¿no?
Y bueno, como conclusión, prácticamente uno puede concluir dependiendo de si la persona se dejó realizar o no se dejó realizar, podríamos concluir con que presenta deformación de rostro o no presenta deformación de rostro ni huella permanente, entre otros, ¿no? Bueno, esta es la bibliografía revisada. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.